Tenerlos con nosotros. Julio Gustavo Yacañero lo saluda nuevamente. Un gusto poder conversar con usted. ¿Cómo le va? Bien, 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 muy bien. Bueno, Julio, después de esta presentación, de esta lista que a mí me sorprendió, otros dicen que no, que ya se veía ese armado, pero estaba muy convencido que era Guado de Pedro con Juan Mansur, y aparece Sergio Massa, alguien que fue criticado por el kirchnerismo porque era la derecha y a partir de ahí no se podían abrazar por la derecha, y después hasta el propio candidato a vicepresidente, el actual jefe de gabinete, que le dijo que bueno, que Massa no es de la derecha cuando en su momento lo había dicho. ¿Qué lectura podemos hacer desde su conocimiento, Julio? Y la política ha sido derrotada en la Argentina. Ajá. Por eso es la desesperanza. Argentina no tiene política. Yo tengo 81 años, me crié en el peronismo. En los 70 íbamos a elecciones internas y debatíamos ideologías. Cuando se debaten ideas, se debate el destino de una sociedad. Hoy la Argentina debate sobre los negocios de los grandes grupos económicos. Entonces, digamos que la dirigencia se enriquece a partir de empobrecer a la sociedad. Uh-huh. Yo me crié en un país donde no había un subsidio porque no era necesario, no había deuda externa y no había inseguridad. En 46 años echamos al 40% de la sociedad a la calle, desde el golpe de Estado. Uh-huh. Por eso cuando Cristina y ayer hacen eso del avión y todo, pareciera que el golpe lo único que dañó fueron los derechos humanos. El golpe terminó con una concepción de la patria. Los derechos humanos son importantes, pero pareciera que ellos con el resto se quedaron abrazados. Julio, analizar esto, la verdad, cuesta entenderlo y es cierto, ¿no? Se perdieron las ideologías, se perdieron los partidos, ganaron los frentes, después están los espacios. Yo decía al comienzo, cuando le preguntan a alguien, no, yo estoy en este espacio, me siento más cómodo. Y uno cómo interpreta esa comodidad que a un político le da un espacio y la gente, ¿qué? Me siento más cómodo, cobro mejor. Ajá. Me pagan mejor. Hace una semana me paró una mujer en un bar famoso y me dijo, Julio, vení con nosotros. Y yo estaba un poco irritado, le digo, yo no cobro, ¿vos estás cobrando bien? Me dijo, bueno, uno tiene necesidades. Digo, eso se llama prostitución. Sí, y cuando la prostitución en el medio o las consecuencias la paga la gente, por la cual se dice que siempre se piensa y se quiere estar porque la gente lo necesita. Yo pensaba, a medida que va avanzando, hoy por hoy la sociedad argentina cada vez está peor, más pobres, más indigentes, cada vez el salario cuesta porque menos. Se llevan el dinero de los ricos. Uh-huh. Al señor Massa lo elige un grupo de gente en el cual ninguno de los que hacemos política tiene derecho a opinar. Uh-huh. Por eso no nos dejan hacer una interna, porque ya ni ese derecho nos dan, ni elegir entre tres. ¿Le parece que si elegimos entre tres es mucha libertad? Entonces dicen, nosotros queremos lista única. Lista única quiere decir poder armar bien la estructura de nuestros negocios. Eso se llama lista única en mi país. Uh-huh. Julio, con esta manera de hacer política del kirchnerismo, ¿se fue ocultando, se fue alejando o se fue consumiendo al peronismo? Estamos subiendo la política, porque del otro lado está Rodríguez Larreta, que es lo mismo. Uh-huh. Uh-huh. Porque si fuera de un lado solo estaríamos tranquilos. Te dice, bueno, ahora viene el otro y no. Entonces, toda la discusión argentina es qué es más dañino, si el cristinismo o el macrismo. Pero discutimos quién nos va a lastimar peor. Pero usted y yo llevamos 45 años de donde solo crece la deuda y la pobreza. Sí, cierto. Entonces, los kirchneristas tienen un partido que ayuda a los kirchneristas, no a los argentinos. Y el PRO tiene un partido que ayuda a los ricos, no a los argentinos. Pero en este caso, si analizamos el posicionamiento de Massa junto a los empresarios, de alguna manera es donde tiene el respaldo, y a partir de ahí, ¿qué se puede pensar de un Massa presidente? Lo mismo que se puede pensar de Larreta, son lo mismo.
O sea, muy distante del pensamiento que tiene el kirchnerismo, ¿o no? Ya no hay más diferencias. El kirchnerismo era un disfraz, un dibujo de disfraz que le puso el pragmatismo de los Kirchner para darle ideología al poder de Néstor. Después de Néstor se fue y quedó Cristina y lo hizo como si fuera de izquierda. Hicimos nunca fue otra cosa que, digamos, el acomodo de los kirchneristas, las casas. Y ahí surgió... Digo, nunca le sirvió a los argentinos. Sí, lo que pasa es que después vino Macri, endeudó y nos hizo peor, entonces nos dejó la duda si salir del mal no era más grave que quedarnos en él. Pero usted y yo nos cuesta pensar, imaginar quién es peor, si Cristina o Mauricio. Sí, porque siempre decía yo, ¿no? Cuando uno está mal dice, bueno, el que venga, no sé, pero peor que esto no vamos a estar, y así se fueron sucediendo los gobiernos y cada vez el que vino estuvo peor. No sé si porque tenía un enemigo y la culpa era del otro o porque no tenía capacidad para resolverlo. Porque gobiernan para los grandes grupos económicos. Estamos en un país donde no hay dólares y usted va a Córdoba, se baja y tiene un free shop en dólares. Eso sabe cómo se llama corrupción. O sea, hay un free shop para el que viaja al interior. Es maravilloso. Sí. Yo nací en un país que había free shop cuando usted venía del exterior. Exactamente, en Ezeiza. Ahora no, ahora digo no, a la vuelta. No, y llegar a un free shop y comprar en dólares, uno se sentía en Europa, ¿no? Estando en la Argentina. No, pues eso quiere decir que el señor Unequian tiene un acuerdo por el cual los dólares que faltan lo podemos usar para comprar perfume. ¿No le parece maravilloso? Sí, se compraban perfumes, sí, es cierto eso, sí. Es cierto. Siempre... Entonces, es una sociedad destruida por los grandes negocios o negociados. Julio, entonces cuando Macri lo puso a Duhovne de ministro y Duhovne dijo la virtud del kirchnerismo fue no endeudar, se endeudaron en 47.000 millones, yo me agarraba la cabeza. Entonces ahora estamos todos agarrados ahí del borde de la mesa viendo si nos cobra el fondo o no la que se llevó Mauricio. No sabemos para qué, porque ni usted ni yo sabemos para qué se la llevó. Sí. Entonces después viene y dice, no, pero la deuda existía. No, hermano, existía en pesos. Si vos transformaste los pesos en dólares, se llama delito eso, ¿o no? Sí, bueno, y eso que ha establecido en una situación donde uno no puede pagar en dólares porque no tiene dólares y sigue pateando hacia adelante y uno dice, bueno, ¿a dónde vamos a llegar? Es como que usted se agacha con una pelota, la quiere agarrar, le pega con el pie, así sucesivamente, y no la agarra nunca, y no sabemos a dónde vamos a llegar. Julio, uno trata de interpretar todo lo que la política va dejando, y los empresarios fundamentalmente son los que tienen el poder. O sea, el poder económico está por encima del poder político, o el poder político tiene que adaptarse al poder económico para seguir haciendo política. Esto es así. No hay poder político. Hay solo poder económico. Massa no es un político, es un representante de los grandes grupos. Rodríguez Larreta es otro. Usted... ayer en Córdoba, el domingo en Córdoba hubo 40% de abstención. La gente va tomando conciencia que vote a uno a otro es lo mismo. Eso le iba a preguntar. Para su miseria es lo mismo. La respuesta de la gente, o sea, la falta de credibilidad y certidumbre de lo que va a pasar es lo que está fomentando, ¿no? Que la gente no vaya a votar porque no le crea a uno, no le crea a otro y no tiene un candidato que respalde las expectativas que tiene o las necesidades que tiene. Yo vino un grupo de jóvenes hace unos meses, y veníamos hablando hace años, bueno, me pusieron de candidato a presidente en una, digamos, en una lista chiquita que es testimonial. Liberar. Y yo, me dijo un amigo, no te van a llamar a ningún programa de televisión porque vos hablás contra los bancos y los que anuncian son los bancos. O sea que la libertad de prensa termina donde empieza la libertad del avisador de darme una pateadura y sacarme. ¿Lo han llamado de algunos canales de televisión? No. Pero... El domingo fui a lo tenía acordado de antes, el sábado fui a La Nación Más, que era la que más me llaman. No me llamaría C5N porque ellos son de izquierda y yo no, pues una payasada, nunca fueron de izquierda.
Pero el peronismo les molesta, el kirchnerismo lo lastima. Yo tengo una historia que a ellos, digo, murió Jorge Rulli, que fue uno de los mejores hombres del peronismo, Sí. lo nombraron. Sí, hace una ¿Por qué? semana. Y porque son los negocios, una estructura de negocios de vivarachos que se instalan ahí, ¿no? Entonces, la Argentina discute las cajas, la cantidad de gente que se hizo rica desde el poder político y desde las cajas, usted y yo sabemos que son decenas de miles. Sí, cajas que están destinadas a otras cuestiones, ¿no? Más bien, pero cuando usted agarra a Massa y a Rodríguez Larreta, los dos pasaron por el ANSES, por el PAMI. Antes era por las universidades, ahora no, ahora es por las cajas, cambió la historia. Julio, ¿y qué le queda a la Argentina entonces? No, va a venir una generación que agarre a los 10 empresarios ladri que hay, cuyo nombre los conocemos, les pegue un grito y los encamine, y volvamos en patria. Si no conducimos el delito, que se llama en la Argentina empresariado, porque yo conocí un empresariado productivo industrial, Sí. ese vino y ahora están los bancos. El banco no me da crédito a mí, que soy un productor medio que tiene 5 empleados. No me da crédito, o sea, lo que quiere el banco... Yo anoche vi un kiosco y los kioscos son de las cadenas, o sea, son de los bancos. Al ciudadano argentino no le dejaron el derecho a tener una farmacia, el delincuente de Farmacity se las queda todas. Sí. Y después viene Carrió y me explica que Farmacity es la decencia, es una moral hermosa la de Carrió, ¿no? Poco tránfuga la moralina esa. Sí, a propósito de Farmacity en la provincia de Buenos Aires, bueno, quiso venir y... Yo peleé para que eso no se diera y puse la cara Sí. públicamente para que no vaya. Sí, una lucha Para de que el los delito últimos no años. se instale para matar a la clase media. Y ahí estaba Carrió. Carrió es la decencia de Farmacity, es maravilloso. Está todo dado vuelta, pata para arriba. Y si usted la ve a Carrió, le pone el dedito como si fuera, ¿no? La reina de Java explicando, y yo la miro y digo, me tomó de idiota. En algún momento fui amigo de ella, ¿eh? Sí. Una vez estuve en la casa, charlé, pero no me puede venir a decir eso. Yo no puedo trabajar para la Embajada de Estados Unidos y decir que estoy haciendo la revolución. Sí, bueno, hoy por hoy me parece que hablar de revolución o dependencia es Pero algo que quedó muy había que lejos, hablar, ¿no? hay que hablar de decencia. Con que está hablar. bien. Yo pertenezco a la generación donde los políticos no nos hacíamos ricos. Hacían política. Nunca se nos ocurrió hacernos ricos. Nos vamos muriendo y todos son más o menos pobres. ¿Y a partir de cuándo Pobres, cambió digo, todo? la misma clase media de hace 50 años. Sí. Bueno, hoy la clase media cada vez está menos presente, Quiero ¿no? decir, desaparece y los políticos son dueños de... Con los sindicalistas discuten cuál es el más lindo el avión privado. Julio, usted hablaba de vendrán los jóvenes o un aire fresco que les pegarán unos gritos a los empresarios y los estará acomodando. ¿Se ve esa camada de jóvenes en la política con esencia Aparecen, política? empieza a asomar. Eso es bueno. Empieza a asomar y eso es bueno. Eso es Yo bueno. creo que tenemos que salir de la acusación, salir de esta estupidez que el que roba es el peronismo, el que roba es el macrismo. El que roba es el poder es económico. Cuando fue industrial, enriquecía al país. Cuando fue bancario, lo empobreció. Y es más fácil eso. Desde que Martínez de Hoy y el Mingo Cavallo pusieron los bancos en lugar de las industrias, nació la miseria. Eso es bueno, lo que usted decía respecto a este camino, a una esperanza, ¿no? Y yo siempre digo que uno se acostumbró a votar al hombre y al nombre y no a la ideología, porque la política dejó de ser política cuando la toma y la usa el político. Cuando la usan lo que no tiene ideología. Por eso. A ver, Pichetto. Pichetto fue todo Menem, todo Néstor, todo Cristina y todo Macri. ¿Cómo se puede presentar de candidato a algo? No tiene cara. Bueno, en ese camino hay algunos cuantos, ¿no? No, claro, pero Pichetto es el récord. Sí. Es el sumum, el supremo sacerdote de la alcahuetería es Pichetto. ¿Sabe lo que pasa, Julio?
es que naturalizamos todo eso, nos vamos acostumbrando, tratamos de acomodarnos y cada vez es más incómodo el lugar, pero ya estamos acostumbrados. Lo que hay que aclarar en serio Sí. es que la política es una rebeldía sin cargo. Entonces, yo puedo decir lo que quiero porque no acepté una embajada nunca. No acepté ningún cargo. No soy ni Pichetto, ni Jesús Rodríguez, ni ninguno de estos muchachos que agarraron un carguito y con el carguito me quieren explicar la política. Flaco, agarraste el cargo, hace silencio, que yo sé que hiciste, punto. Estás agachado y basta. Julio, si alguien lo convocara, no sé quién, ¿con quién usted tendría una chance de poder brindarle toda su experiencia ante las consultas, no sé si a través de un cargo, o con quién de los que van de precandidato tendría una chance de contar con Julio Bárbaro? Con Patricia Bullrich. Con Patricia Bullrich. Sí, lo había escuchado eso, me parece. ¿Y por qué con Patricia Bullrich, Julio? Porque la conocí durante 30 años y nunca hablé de plata. O sea, la honestidad, hoy por hoy, va más allá es más de que la honestidad. Es más que la honestidad. Yo, digamos, son seres que no hablan de dinero. Es más, la obsesión, si usted lo verá, los personajes que han triunfado, solo hablan de negocio. Si usted se sienta con Rodríguez Larreta y con Massa, ¿de qué va a hablar? ¿O de fútbol o de negocio? Y alguien dirá, Julio, el problema en la Argentina es el tema de la economía, la inflación, la pobreza. No, el problema es la política, es la política. Si usted, digamos, si usted permite que todos los negocios sean de los bancos, no hay economía que nos salve. Usted va a crear 50% de miseria. Pero, Julio, yo nací en un país integrado y lo desintegraron. Y eso no fue por economía, fue por política. El más dañino de los argentinos fue Domingo Felipe Cavallo, el más dañino, el más destructor de la Argentina. Y la Fundación Mediterránea, que son una agrupación de estafadores cordobeses organizados para llevarse lo que queda. Pero teniendo en cuenta la situación que hoy vivimos, ante la falta de política, cada vez el problema económico va siendo más grande en la Argentina. No, el problema pero no es económico. Robar no es economía. Pero la gente lo sufre económicamente. La economía está bien, pero economía es producir. Digo, si la Argentina no impide la concentración, está expresando y desarrollando la pobreza. O hay dispersión. Yo vengo de Italia. Sí. Es un vergel Italia, pero no hay barrio privado, hay pueblos productivos. Cuando Domingo Felipe Cavallo con Menem destruyen los ferrocarriles, destruyen pueblos que producían riqueza, y después que inventan los barrios privados, que esconden enriquecidos. Eso es destruir una cultura y un país. Julio, pero una identidad. Sí, pero acá debe ser pero muy difícil, ¿no? Porque hablamos de transformar planes en trabajos, porque se necesitan más trabajos, se necesita todo más eso producción. Es necesario, pero no olvidemos que Francia prohibió dos cosas, los supermercados y los barrios privados. Porque el supermercado es la destrucción del almacén. Sí. Cuando yo tiré el almacenero en la esquina, después digo no quiere trabajar más. Si le quité el alimento, ¿qué? ¿Dónde está el incentivo a la producción? Esta sociedad ha sido destruida. Y ha sido destruida metódicamente y pensadamente por un grupo de gente. Julio, ¿qué papel le cabe al campo en una recuperación para la Argentina y las políticas con el campo, contra el campo, cómo se han manifestado? Yo soy productor agropecuario, sé que algo sé de eso. Sí, por eso le pregunto. Y hablé en Coninagro la semana pasada. El campo lo que tiene que hacer primero es una ley que impida la concentración. Porque acá vinieron los muchachos estos que se enriquecieron con Soros y están comprando 1 millón de hectáreas. Entonces, si hasta el campo es de 4 tipos, no va a quedar país. Vamos a hacer una colonia donde va a haber un montón de ricos que se llevan el dinero afuera y un montón de gente que se arrastra por la calle. Todo este panorama. Sí. El campo tiene que tener las pelotas, es decir, nadie puede comprar más de 10.000 hectáreas si es extranjero.
Una especie de reforma agraria. No, no, ¿qué reforma agraria? Ninguna reforma agraria. Estoy hablando de otra cosa. De que prohíban que los chinos cobren 1 millón de hectáreas, de que nadie pueda comprar 1 millón de hectáreas. No es reforma. Se llama conservar la identidad de una patria. Francia prohibió la extranjerización de las empresas. Pero en Argentina están llegando, ¿eh? No, claro, pero porque somos un país que está con... Mira, hay una cosa, ¿es patria o colonia? Hoy hay un proyecto de ser colonia. Y para dejar de ser colonia y ser patria, más allá de estos políticos que a lo mejor en algún momento pueden aparecer y bienvenido sea, mientras tanto, ¿cómo se sostiene esa no sé, ideología? yo le digo, a mí me da envidia Brasil, porque en Brasil es patria Bolsonaro y es patria Lula. En Bolivia, Evo hizo mucho por Bolivia. Sí. El otro día lo escuchaba, que yo lo apoyé en su momento, Gerardo Morales, Sí. que le decía a Jorge Fontevecchia, se mire lo que hacen los chilenos, nacionalizan el litio, como nosotros no lo nacionalizamos van a venir los inversores para acá. Yo lo miraba y digo, este va a regalar lo que queda. Bueno, dice que... Y quiso hacer una reforma constitucional. Mire que yo lo apoyé por todo lo de Milagro Sala, apoyé durante meses públicamente. Ahora, cuando vi que hacía una reforma constitucional para hacerte de Jujuy, una provincia para los vivos, dije, no, muchacho, eso no es el radicalismo, ¿eh? Julio, a propósito del litio, ¿se vende mucho más barato que en Chile el litio ahí en Jujuy? No, en los países en serio es propiedad, el subsuelo, antes de que viniera el delito, la estructura delictiva de Cavallo, sí. Todo eso era de la nación. ¿Por qué lo hicieron de las provincias? Para poder vender con coimas más chicas. No es para vender la provincia, es para vender la coima. Ahora, ¿y de qué manera se puede comenzar a surgir? Porque uno escucha lo que necesitan las provincias, que se lo tiene que dar la nación, y la nación le pide lo que le debe producir la provincia, pero el tema de la coparticipación. Es muy fácil, es armonizar, no hay que... Bueno, pero... Es una armonización, ningún país del mundo inventó este tipo de conflictos porque no existen. Pero, no Julio, es un invento nuestro. Julio, con usted uno se puede conversar y muchos políticos podrán conversar con usted, pero me parece que en otro estamento, hoy por hoy, más allá que se hablan del abrazo, del diálogo político y social, después prácticamente es imposible sentarse en una mesa y que uno escuche al otro y que el otro le haga ver que está equivocado. Perdón, ¿cuántos argentinos hay que piensan? 10. Sí, bueno. No debe haber más. No sé, pero sé que por lo que uno puede llegar a ver no son muchos. No hay. Es una sociedad sin pensadores. Entonces, el discurso ayer de Cristina a mí me dio un poco de vergüenza. Yo fui amigo de ella. Un reparto de culpa, lastimó a todo el mundo, hirió a todo el mundo, no aportó absolutamente nada. ¿Y por qué hizo eso? Porque está llena de resentimiento y se está yendo sin grandeza. El poder se lo sacó Massa, sabe que Massa la va a traicionar, pero pareciera que el gran tema de los argentinos es la corte, cambiar la corte para que no la lleve presa Cristina. Y la gente tiene hambre, ¿qué le importa si va presa Cristina o no? Cuando dije que está proscripta, me tomó de idiota. Pero ella dice seguramente, si llega a ser candidata, alguna presentación que la puede proscribir. Si llega, la que la limita se llama urna, es una ley universal, se llama urna, cuando los votos no entran, viene el papelón. Y esta señora la urna no la llena más. Entonces inventó la proscripción para decir una cosa que Elena era la suba tan verde. ¿Vio lo de la suba tan verde? Sí. Era una fábula de nuestra infancia que era muy profunda. La zorra no alcanzaba tan verde. Acá me proscribieron. A Macri también, a los dos lo proscribieron. Los dos tienen
2 votos de odio por cada voto de amor, ¿o no? Ujú. Sí, siempre la imagen negativa supera la imagen positiva. La duplica Ujú. en Eso los es dos. cierto. Y eso es lo porque la Argentina es un fracaso. Si nosotros vivimos 45 años de decadencia, somos 45 años de fracaso. Bueno, lo dejo porque ya nos, Sí, nos no. cambiamos bastante Sí, es figuritas. cierto, Julio, y yo le agradezco enormemente su tiempo y poder escucharlo y compartir algunas de las apreciaciones. Así que bueno, en algún momento seguiremos charlando. Me parece que Eh, la lectura que hace es importante porque hay mucha historia detrás de cada una de sus palabras. Mire, la política es aquel espacio desde el cual se piensa el destino colectivo. Mm, La suma de las codicias individuales no da un país, da y- una selva, como es lo que hoy habitamos. sí, Un abrazo grande. gracias, Julio. Un abrazo enorme. Julio Bárbaro, precandidato a presidente por Linear, una candidatura testimonial, dijo él, ¿no? Pero bueno, si alguien sabe de peronismo, más allá que se puede coincidir o no con el pensamiento de él, algunos peronistas que pueden estar escuchando, me parece que la esencia a través de la historia es de Julio Bárbaro.